La empleada humilde se lanza a las llamas para salvar a la hija del millonario. Impacto total. Esa noche, la mansión brillaba con luces doradas que parecían desafiar la oscuridad del verano. Un lugar de lujo y silencio, donde Luisa, la empleada humilde, movía cada paso con cuidado, casi invisible entre los muros gigantescos. Su vida, marcada por años de sacrificios y un carácter reservado, siempre la había mantenido lejos del brillo de la fortuna que la rodeaba, hasta que el destino decidió cambiarlo todo en un instante. De repente, un crujido seco rompió el aire. Algo ardía en el fondo de la casa. Un humo espeso comenzó a deslizarse por los pasillos de mármol, colándose por las rendijas como una serpiente. Escurridiza y peligrosa. Luisa sintió el golpe en el pecho, un nudo que le cortaba la respiración. Desde lejos, un grito desesperado emergió, tembloroso, frágil. Era Valentina, la hija del magnate, atrapada en el corazón del incendio. No hubo dudas. Sin pensar en el calor abrasador ni en el fuego voraz, Luisa corrió hacia las llamas. Sus manos temblaban, pero su valentía era firme, inmensa y salvaje. El fuego lamía las paredes, arrancaba pedazos de recuerdos, mientras el aire se llenaba de un olor a madera quemada y ropa chamuscada. De pronto, en un resplandor anaranjado, Luisa vio a Valentina, acurrucada, paralizada por el miedo, su rostro pálido cubierto de cenizas. Mientras la agarraba fuerte, en sus ojos aparecieron sombras que nadie esperaba. Algo oscuro, difícil de creer, secretos en su mirada que desafiaban la inocencia que todos le atribuían. Luisa sintió cómo su mundo se tambaleaba. No solo luchaba contra el fuego, ahora también contra un misterio que podía derribar imperios. En el horizonte, una silueta fría y dura apareció con pasos firmes. Era el padre de Valentina, el empresario, su expresión helada, implacable, como si el incendio fuera solo un obstáculo menor frente a lo que estaba dispuesto a proteger, su legado a cualquier costo. La frialdad de ese hombre contrastaba brutalmente con el calor mortal del incendio y la lucha desesperada de Luisa. ¿En quién podía confiar Luisa ahora? El fuego rugía, el humo se espesaba, los secretos se deslizaban entre las brasas. Las paredes que antes guardaban lujos y sonrisas, ahora empezaban a delatar mentiras profundas. Luisa, agotada pero resuelta, apretó a Valentina contra su pecho, sintiendo cada latido como un tambor de guerra. Desde la distancia, pasos rápidos y voces susurrantes anunciaban que algo más estaba por llegar, algo que nadie esperaba. La mansión ardía, pero no solo en llamas. Lo que estaba a punto de salir a la luz iba a ser mucho más explosivo. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Los pasos se acercaban, más fuertes, más cerca. Luisa apretó a Valentina con más fuerza. Los cuerpos temblando juntos bajo un cielo de cenizas y humo que devoraba la mansión. El olor a quemado se metía en la garganta, quemaba la piel. Todo ardía, todo explotaba. De repente un estruendo seco sacudió la habitación. Un piso cedió bajo sus pies. Luisa sintió cómo el suelo se rajaba y caía. Por un instante el mundo se volvió silencio y oscuridad. Se desplomó, junto con Valentina, en un hueco oculto bajo la alfombra. El aire era sofocante, pesado. Luisa tosió, se agarró de una pared cubierta de escombros. La oscuridad total la aplastaba. Apenas podía ver. Valentina estaba detrás de ella, casi sin poder respirar, llorando en silencio. Pero entonces Luisa notó algo extraño. La niña, pálida y asustada, tenía las manos manchadas. No solo de ceniza. Había un corte profundo en su brazo, pero sobre todo, una marca, algo que parecía un tatuaje oscuro, brutal,
dibujado con rapidez y miedo. Luisa entrecerró los ojos. Valentina la miró con una mezcla de terror y desafío, como si esperara que algo terrible se revelara en ese momento. ¿Qué es eso?, preguntó la voz de Luisa, rota, mientras tocaba con cuidado el brazo de la niña. Pero Valentina no respondió. Su mirada se volvió fría, dura. Un destello que ninguno esperaba. De repente ella levantó la mano y susurró: «No soy la hija que creen». Luisa sintió como si la hubiera golpeado. El nudo en la garganta se hizo insoportable. El corazón le latía desbocado. Todo lo que sabía hasta ese instante se desmoronaba frente a ella, en esa oscuridad atrapada bajo el suelo en llamas. «Yo no soy Valentina». El silencio fue roto por un ruido seco. Algo se movía en la oscuridad detrás de ellas. Luisa gió, lista para defenderse. Pero lo que vio la paralizó. El empresario, el padre, apareció en el hueco. Llevaba un rostro que no tenía espacio para la sorpresa ni la compasión. Traía las manos manchadas de hollín y sangre, y una sonrisa torcida que helaba la sangre. «Claro que no», dijo él con voz baja amenazante, «porque la verdadera Valentina no está aquí. Hace meses que desapareció». Luisa sintió que su mundo caía en picada. ¿Qué decía ese hombre? ¿Qué hacía allí? La niña que sostenía no era la heredera que todos conocían. «Nos engañaron a todos», continuó el hombre. «Esa niña es otra cosa». El fuego retumbó, devorando todo a su paso, pero ahora no importaba tanto. Luisa no podía apartar la mirada de esa verdad desnuda que se clavaba en su pecho. ¿Quién era Valentina? ¿Qué había hecho y qué ocultaban todos? Un beso seco, casi un suspiro, pasó entre la humareda. Valentina la miró con ojos que ya no reflejaban miedo, sino una oscuridad profunda, dejetro de la inocencia perdida. «Creíste que solo era la empleada y la hija», susurró. «Esta casa esconde algo peor, algo que va a destruirnos a todos». El grito de una sirena se acercaba, pero eso ya era lo menos urgente. Rápido. Las piezas que conocía se deshacían en cenizas. Luisa apretó a aquella chica contra su cuerpo, temblando y sin comprender si debía salvarla o huir de ella. Afuera, en la noche quemada, la verdad comenzaba a prender. Fuego a todo. Y nadie estaba listo para ese incendio. ¿Quién era la verdadera Valentina? ¿Y qué derecho tenía ese padre a decidir quién debía vivir o morir? En ese instante, la mansión dejó de ser solo un lugar que ardía. Se había convertido en una trampa donde las mentiras dolían más que el fuego. Y en la oscuridad, algo más se movía oculto, esperando su momento. No podían escapar de eso, porque lo peor estaba por empezar. El aire era tan denso que cada respiración era un castigo. Luisa apretó a aquella sombra que decía ser Valentina, sintiendo cómo el peso de la mentira se hundía en su pecho. Afuera, el crepitar del fuego parecía un monstruo hambriento, devorándolo todo sin piedad. El hombre, el empresario, quedó parado en el hueco, con su rostro rígido y sus ojos eran cuchillas frías. Por un momento, el silencio fue tan pesado que nadie se atrevía a respirar. Entonces, de la oscuridad, algo crujió. Un sonido seco y metálico que hizo que las manos de Luisa se tensaran. De repente, una luz pequeña azulada apareció. No venía del cielo ni de la calle, sino de un dispositivo. Alguien tenía un teléfono olvidado allí. Luisa lo tomó temblando y lo encendió. La pantalla iluminó sus rostros por un instante y mostró un vídeo. La cámara enfocaba la mansión, pero no la que todos conocían. Era una parte oculta, una habitación secreta que parecía un laboratorio. Y en el video, entre sombras y tubos extraños, estaba la verdadera Valentina. Pero ella no era la niña dulce que todos recordaban. Estaba conectada a máquinas. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos, cerrados, vibraban con un brillo inquietante. «¿Qué diablos es esto?», exclamó Luisa, con la voz rota. El empresario cruzó los brazos, dejando caer una sonrisa amarga. Se acercó, y su voz fue un susurro venenoso. «Eso, Luisa, es la verdad que nadie quería ver. La verdadera Valentina no es humana». El mundo pareció girar más rápido, asfixiante. Valentina, la que estaba junto a ella, levantó la mirada. Sus ojos brillaron de nuevo, y había algo que aterraba. No era miedo, era reconocimiento.
Nunca fue la hija del magnate, dijo la voz que parecía más vieja, más profunda, a pesar de ser de una joven. Soy un experimento, un error. Luisa sintió la piel quebrarse, como si dentro suyo algo se rompiera para siempre. ¿Un experimento? ¿Una mentira tejida tan profundo? ¿Qué tenían que ver ella, la humilde empleada, y esta chica que no era quien decía ser? Entonces la verdadera sorpresa llegó. Un movimiento repentino. Detrás del empresario, del fuego. Un ruido sordo anunció que alguien más había entrado. La oscuridad parecía abrirse, y en un giro brutal apareció un hombre joven con rostro urgente, sudor en la frente y ojos furiosos. «Papá, detente», gritó, pero su voz se quebró. «No sabes lo que estás haciendo». El empresario giró lentamente. Sorprendido, pero no cambió la expresión. «¿Juan?», susurró Luisa. «Mi hermano», respondió la chica sin nombre, «el que siempre quiso sacar la verdad a la luz». La tensión se cortó en pedazos. Juan, con el cuerpo temblando, sacó otro teléfono, el suyo, y mostró algo más. Fotos, documentos, todo lo que el padre había escondido. En esos papeles se revelaba un entramado oscuro. Experimentos secretos, manipulación genética, desapariciones. Valentina, la verdadera, era un proyecto. La chica junto a Luisa, solo una sustituta creada para ocultar la vergüenza. Luisa sintió que el peso del mundo la aplastaba, pero también algo distinto, una chispa, una pequeña luz de esperanza que no sabía si sería suficiente para salir de ahí. Pero antes de que pudiera reaccionar, un estruendo más fuerte sacudió la mansión. La estructura crujió, y el hueco donde estaban empezaba a llenarse de polvo y escombros. Juan miró a Luisa y a la chica con desesperación. «Tenemos que salir, ya», ordenó mientras miraba al padre con odio. «Pero cuidado, esto no termina aquí». Las sombras se movían, el fuego se extendía, y bajo la máscara de mentiras, algo mucho peor estaba despierto, observando. Un secreto que no era solo verdad ni mentira, sino monstruo. Un secreto que ahora buscaba a sus víctimas. ¿Quién podía confiar? ¿Qué vida era real? ¿Y qué precio pagarían por la verdad que ardía más fuerte que las llamas? Luisa quiso gritar, pero solo salió un suspiro ahogado. El fuego y la mentira danzaban, y la noche estaba lejos de terminar. La mansión crujió otra vez, como si estuviera a punto de rendirse. El polvo llenaba la boca y la garganta, y cada respiración de Luisa era un rasguño, dolía, temblaba, no solo por el miedo, sino porque algo dentro de ella se rompía. Afuera, el fuego rugía como una bestia desatada. Juan se movía rápido, sus ojos llenos de pánico. «¡Por aquí!», gritó, tirando de la mano de Luisa y de la chica que dijo no ser Valentina. Sus pasos eran urgentes, resonaban deprisa en ese hueco de oscuridad y desastre. La gente afuera ya gritaba, las sirenas de bomberos se sentían cerca, pero ese no era el peligro ahora. Luisa sentía cada latido como un martillazo en el pecho, la expectativa, la incertidumbre, la locura mezclada con el humo. El empresario seguía ahí, de pie, inmóvil, como si hubiera aceptado su papel en ese infierno. Pero entonces, casi sin que nadie lo notara, una vibración baja y constante empezó a sentirse bajo sus pies, primero suave, luego más fuerte, como un tambor que anuncia el fin. Un estruendo brutal sacudió el suelo a su alrededor. Polvo, escombros y vidrio cayeron en una ráfaga. Juan tropezó y casi cayó. Luisa tuvo que agarrarlo con fuerza. Por un momento el silencio se tragó los gritos, el fuego, todo. Solo quedó un eco sordo, un murmullo que parecía llenar todo con miedo. Y entonces, un grito de terror cortó el aire. No venía de ninguno de ellos. Era un grito humano, lleno de horror puro, un sonido quebrado que congeló la sangre en sus venas. Luisa giró bruscamente, buscando el origen, mientras la chica, Valentina, se apretaba contra Juan, temblando como si hubiera visto un fantasma. De repente, del humo y los escombros, apareció algo imposible. Una figura, pero no humana del todo. Salía de entre las sombras con pasos torpes, como alguien que se despierta de un sueño terrible.
Sus ojos eran espejos rotos. Su piel tenía una luz extraña, apagada pero viva. Y lo más espantoso, de su cuerpo como de su piel, brotaban cables finos y tubos transparentes. Era como si el fuego hubiera creado a un monstruo surgido de la ciencia oscura que aquel laboratorio secreto escondía. ¿Qué es eso? La voz de Luisa se ahogó. Su corazón retumbaba fuerte, demasiado fuerte. La figura avanzó, sin prisa, pero con la intensidad de un predador acechando a su presa. No hablaba. Solo miraba con un vacío que daba miedo. Pero entonces, en ese vacío, despegó una voz muy débil, apenas un susurro, como un eco perdido. Soy lo que hicieron y lo que olvidaron. El empresario se tensó. Su rostro perdió completamente la poca humanidad que tenía. Se acercó y con un cruel gesto de desprecio señaló a la criatura. Eso es la verdadera Valentina, un experimento fallido que quisieron ocultar. La niña que todos piensan es mi hija solo es una mentira para guardar la verdad. Luisa parpadeó, pero no podía apartar la mirada de esa criatura que estaba allí, viva, frente a ella. La mentira era más real de lo que podía asimilar. Pero el golpe final llegó cuando la criatura extendió una mano temblorosa hacia Valentina, y sus ojos brillaron con una inteligencia desgarradora. «Hermana», dijo con voz rota, «he estado esperando que vengas por mí». Un torbellino de emociones explotó en Luisa. Confusión, terror y una chispa de esperanza muerta desde hacía tiempo. La chica a su lado no era quien decía ser, pero tampoco podía negar esa conexión imposible. Juan miró al padre, luego a las dos Valentinas y rompió a gritar. «Esto es peor de lo que pensamos. Nos engañaron todos». Luisa sentía que el aire se hacía pesado, que el fuego se mezclaba con la verdad y que esa noche no acabaría hasta que cada mentira fuera quemada. Pero justo cuando parecían enfrentar la peor pesadilla, otro ruido rompió el silencio. Algo metálico, como unas esposas cayendo al suelo, un golpe seco, y una voz nueva, desde la oscuridad más profunda, susurró. ¿Creían que el verdadero monstruo estaba en el fuego? No, está aquí, entre nosotros. Luisa giró, el pecho aplastado por una ola de terror, y vio una sombra que nadie esperaba. Alguien más estaba en ese hueco. Alguien con secretos que harían que todo, absolutamente todo, explotara de nuevo. El incendio afuera se desvaneció. Lo que ardía ahora estaba dentro, y nadie estaba listo para ese incendio. ¿Qué harían cuando el verdadero monstruo despertara? ¿Y a qué precio? El misterio se dobló sobre ellos, oscuro, gélido, implacable. La noche prometía ser mucho, mucho peor. El silencio se volvió insoportable, como si el aire mismo temiera romperse. Luisa sintió que el corazón le golpeaba contra las costillas, cada latido un martillazo en la garganta. La sombra que había escuchado no se movió. Solo estaba ahí, acechando sin apurarse, como si la oscuridad misma respirara con ellos. «¿Quién más está aquí?», susurró Luisa, apretando los dientes, pero ni siquiera pudo esperar una respuesta. El susurro llegó desde detrás de ellos, frío, casi burlón. «Yo siempre he estado aquí». Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Luisa giró con rapidez y sus ojos se encontraron con una figura inesperada. La mujer que hace meses había desaparecido de la mansión, la verdadera Valentina. No la chica que habían llamado experimento, ni la sombra con cables. La verdadera, con la piel quemada y los ojos llenos de una furia callada. La sorpresa congeló el aire. Nadie lo esperaba. Juan tragó saliva. La chica a su lado apretó la mano de Luisa con fuerza. Pero la mujer avanzó sin miedo. «¿Creíste que estaba muerta?», dijo con una voz cortante como un cuchillo. «Me dejaron caer en ese incendio. Pensaron que en las sombras moriría sin gloria. Pero no». Luisa sintió que el mundo se hundía bajo sus pies. Todo se caía a pedazos. El fuego, el experimento, el padre, todo había sido una mentira dentro de otra mentira. «¿Entonces todo esto?», preguntó Luisa sin poder controlar el temblor. «¿Quién es esta chica que hemos estado protegiendo?». Valentina miró a la chica con desprecio. Una farsa,
un disfraz que usaron para ocultar lo que soy en realidad. El empresario apretó los puños, la rabia estallando en su rostro como una tormenta contenida. «¡Basta!», gritó. «Esto no se sale de control». Pero antes de que la situación degenerara, la mujer, la Valentina verdadera, levantó la mano y mostró algo que hizo que todos callaran de golpe. Un pequeño dispositivo en la muñeca. Un chip, un implante. «Me usaron, me modificaron», dijo con la voz partida. «Pero no soy un experimento ni una sombra. Soy la heredera legítima, y el culpable es este hombre». Se volvió hacia el empresario con una mirada que quemaba, revelando secretos que nunca debieron salir a la luz. «Papá, tú eres el monstruo real, el que destruyó todo para mantener su poder, el que sacrificó a su propia hija y creó esta mentira repugnante». Luisa tragó saliva con dificultad, sintiendo un nudo insoportable aplastar su pecho. La verdad no era solo un fuego que quemaba la mansión, era un incendio que devoraba sus vidas. De repente, la sombra más oscura apareció de nuevo. Un movimiento rápido, un golpe seco. El empresario cayó al suelo. Con los ojos abiertos, pero vacíos, la mujer Valentina había actuado. Con un acto inesperado, brutal y definitivo, le había arrebatado el trono y su mente retorcida. «Ahora todo cambia», dijo ella, con voz firme pero dolida. «Y nadie está listo para la tormenta que viene». La chica que habían llamado Valentina tembló, sin saber si huir o pelear. Juan estaba paralizado, mirando al suelo con desesperación. Luisa solo podía sentir su pecho arder, como si el fuego la consumiera desde adentro. «¿Pero qué pasa con?», empezó a preguntar, pero la verdadera Valentina la cortó con una mirada. «Nadie es quien cree ser», replicó. «Todos somos piezas rotas de un juego sucio, que empezó mucho antes de esta noche». Y justo cuando la tensión parecía alcanzar el límite, una explosión sacudió el suelo bajo ellos. La estructura más débil comenzó a ceder. El polvo y los escombros llenaron el aire. Las voces afuera gritaban por ellos. Pero ahora la única certeza era que la verdad, esa bestia indomable, acababa de despertarse de verdad. Luisa sintió que se desvanecía en la oscuridad, mientras una pregunta quemaba en su mente, un puñal invisible en su alma. ¿En quién podría confiar cuando hasta la verdadera hija del magnate es una desconocida para todos? Las llamas no solo destruían la mansión, desmembraban las familias, las ilusiones, y explotaban en 1000 pedazos los rostros que creían conocer. Y en la penumbra, la sombra que nadie vio llegar sonrió. ¿Por qué? El juego apenas había comenzado. El aire se volvió más pesado, casi parecía aplastar los pulmones de Luisa. La mujer que decía ser la verdadera Valentina estaban ahí, firme, con esa mirada que quemaba, y el empresario tirado, sin vida, como si el poder se le hubiera escapado entre los dedos. Pero nadie respiraba con calma. La mansión amenazaba con venirse abajo en cualquier segundo. Juan seguía temblando, las manos agarrando con fuerza a la sustituta. Luisa sintió que le latía el corazón tan fuerte que podía escucharlo crujir, como si estuviera por romperse del todo. Pero entonces un ruido sordo le heló la sangre. Un crujido fuerte, distinto, como un latido bajo sus pies. El suelo se abrió de repente. Sin aviso. Todos cayeron hacia atrás, hacia un pozo oscuro, profundo. Luisa trató de ver, pero solo encontró sombras y el olor a tierra revuelta. El golpe fue seco, duro. El aire se volvió polvo y silencio, y cayeron en un sótano desconocido. Al incorporarse con dificultad, Luisa vio que no estaban solos. La oscuridad del sótano estaba llena de sombras que se movían, pero no eran humanas. Tenían formas retorcidas, figuras que parecían hechas de humo, cables y carne en partes, una mezcla imposible de vivir y morir. ¿Qué es esto?, musitó la chica sin nombre, la Valentina falsa, mientras sus ojos se agrandaban de miedo. Luisa temblaba de frío y terror. Juan se quedó paralizado, mirando al vacío. La verdadera Valentina, esa mujer furiosa, apretaba los puños, como si estuviera enfrentando un enemigo invisible. Un eco profundo resonó en la penumbra. Una voz, antigua, cargada de secretos que nadie esperó escuchar. «Bienvenidos a la raíz de todo», susurró algo o alguien.
Aquí nace la verdad que quiebran sus corazones. De repente, una luz tenue comenzó a brillar en la pared. Luisa se acercó y descubrió una especie de grabación proyectada, como un holograma. Mostraba videos antiguos, imágenes que mostraban no solo experimentos, sino algo más brutal. Humanos conectados a máquinas, cuerpos que jamás debieron ver la luz, niños con ojos apagados, y entre ellos, alguien con el rostro de Luisa. Luisa tragó saliva con fuerza. La luz se movió, resaltando detalles que le rompieron el pecho. No era una coincidencia. Ella también estaba involucrada, era parte de todo ese desastre. ¿Qué significa esto?, preguntó Juan, rompiendo el silencio. ¿Por qué tú, Luisa? La joven bajó la mirada. El nudo en la garganta le ahogaba las palabras. Yo no solo era una empleada, susurró. Soy parte del experimento. La Valentina falsa soltó un grito ahogado, y la verdadera Valentina apretó los dientes con furia, casi temblando. Esto no solo destruye una familia, nos destruye a todos. Somos piezas de una mentira más grande que el fuego que nos trajo hasta aquí. En silencio volvió a caer mientras la luz parpadeaba, mostrando la última imagen. Una mujer que se parecía mucho a Luisa, pero con una sonrisa fría y ojos sin alma. Un sonido metálico resonó a su espalda. Todos se giraron al unísono. De las sombras avanzó una figura encapuchada, sus pasos suaves y precisos. Arrastró un aparato enorme, que comenzó a emitir un zumbido bajo, como un latido mecánico. ¿Quién? Jaun intentó hablar, pero la figura levantó la mano. Soy quien siempre observó desde lejos, dijo con voz grave. El verdadero monstruo no es el padre ni el incendio. Soy yo quien movió todos los hilos. Luisa sintió que el aire le quemaba. No pudo apartar la mirada de la figura. Por un instante, las llamas lejanas parecían pequeñas al lado del infierno que recién comenzaba. Lo que ustedes creen es la verdad. Es solo un disfraz. La voz retumbó. Y ahora el verdadero juego empieza. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la figura levantó un dispositivo y una explosión de luz inundó el sótano, cegándolos. Cuando la luz se apagó, Luisa comprendió que nada volvería a ser igual. La verdadera guerra, la pelea por sus vidas y sus almas, apenas iniciaba. ¿Quién era esa persona? ¿Y qué buscaba realmente? Las preguntas ardían más que el incendio que quedaba arriba. Y en el fondo, Luisa sintió que algo dentro de ella se rompía y se despertaba al mismo tiempo. La oscuridad cerró el capítulo con un solo pensamiento. El verdadero monstruo no solo estaba oculto en la mentira, sino dentro de quienes pensaban ser víctimas. Y ahora estaba libre. La luz se apagó y quedó ese peso frío encima aplastando a todos. El sótano hundido en una negrura casi viva. Luisa sentía el pulso retumbándole en las sienes. La voz de la figura encapuchada, todavía resonando como un golpe seco en sus oídos, parecía marcar el ritmo de su corazón roto. Entonces, sin aviso, un crujido más fuerte que el anterior vibró bajo sus pies. Los escombros cedieron con un estruendo que los lanzó hacia atrás, aplastándolos contra la pared. El polvo entró en su boca, picó su garganta, le quemó el pecho. Luisa tosió como una condenada, intentando sacar ese aire viciado y caliente que parecía querer robarle la vida. Sus ojos se clavaron en la figura encapuchada, que se levantaba lentamente, despacio, como si el mundo entero le perteneciera. La silueta levantó la mano y de repente la capucha rodó al suelo. Y ahí estaba. No daba crédito. No era nadie de afuera, ni esa sombra misteriosa que imaginaron. Era alguien que conocían. Alguien que habían olvidado porque nadie quería verlo. ¿Tú? Jadeó Luisa, el cuerpo temblando, sin poder moverse. ¿Eres tú? El hombre, con una media sonrisa amarga, asintió. Los ojos brillaban con un fuego frío. Un odio intenso y a la vez con una tristeza terrible. Soy yo, y he estado aquí desde siempre, dijo despacio. El hermano que nadie vio, el padre que nunca existió. El silencio se hizo tan denso que parecía que el aire se había congelado. Juan abrió la boca, listo para protestar, pero no pudo. La chica Valentina lo miraba con una mezcla de miedo y algo más profundo, reconocimiento. Luisa sintió que le dolía el pecho. Solo podía mirar a aquel hombre, que ahora era un monstruo con rostro humano.
¿Cómo es posible?, susurró Juan, temblando. Si tú eras el hermano desaparecido, ¿por qué nadie nos habló de ti? ¿Por qué te escondiste? El hombre soltó una risa seca, amarga, que no llegaba a sus ojos. Porque no soy un hermano cualquiera. Porque este juego no es solo un incendio ni un experimento. Soy el virus, la sombra que infecta todo. Soy el verdadero fuego que consume a esta familia. Luisa sintió un sudor frío que le bajó por la espalda. De repente, el suelo tembló otra vez, como si la tierra estuviera consciente y quisiera tragarlos de una vez. ¿Me creen un fantasma? La voz era un susurro que se volvió cuchillo. Pero yo soy lo que despertó todo. Soy la verdad que nadie quiso afrontar, la maldad que nadie detuvo. El hombre encapuchado dio un paso adelante. La luz vagaba, iluminaba sus cicatrices, su mirada cavernosa. La mujer que llaman Valentina falsa, señaló sin piedad. Fue creada para distraernos, para que no vieran lo que hice. La chica tembló, mirando al hombre con terror y furia. ¿Tú la fabricaste?, gritó Luisa clavándole los ojos. ¿Y qué eres, un monstruo? ¿Un invento? Él sonrió, y la sonrisa le partió el alma. Soy tu hermano, Luisa, y también soy lo que destruyó tu pasado. El nombre le golpeó como un puñetazo. Un recuerdo que había enterrado, un secreto que ahora quemaba como ácido adentro. Antes de que pudiera decir algo, una luz roja parpadeó desde los rincones oscuros. Alarmas. El lugar empezó a temblar de nuevo. «¡Se acaba el tiempo!», gritó Juan, tirando de Luisa. «Tenemos que salir». Pero la figura se quedó quieta, mirando a Luisa como si esperara algo. «No huyen de mí», dijo, con voz quebrada. «No pueden huir de lo que llevan dentro». La joven quiso gritar, pero solo un hilo de voz le salió. Su corazón se rompía en 1000 pedazos. Fue entonces cuando el suelo cedió de nuevo, abrupto y terrible. Y esta vez nadie pudo sostenerse. Caían, hacia una oscuridad aún más honda. Un silencio brutal cerró el abismo tras ellos. Luisa intentó retenerse, sintiendo que en ese vacío se deshacían no solo sus cuerpos, sino todo lo que creía conocer. Cuando por fin logró abrir los ojos, no estaban en un sótano ni en la sombra de la mansión. Estaban en un lugar que ninguno podría haber imaginado. Un espacio blanco, casi infinito, sin paredes, sin suelo, sin nada más que ellos y sus propias sombras alargadas. «Bienvenidos al principio», susurró una voz sin cuerpo. «Donde todo empieza y todo termina». Y con eso, Luisa supo que el juego estaba por romper todas las reglas, y que el verdadero incendio no era afuera, sino adentro de todos ellos, quemándolos desde el alma. Porque lo que iba a venir no era solo un secreto, era un mal que había vivido mucho más allá del fuego. Pero ¿quién los había llevado hasta ahí? ¿Y qué pretendía ganar con esa crueldad imposible? Solo la oscuridad respondió, y la noche, esa noche, prometía que la historia solo acababa de empezar. La luz blanca se expandía, fría, infinita. Luisa sintió que sus piernas temblaban, el corazón como martillo que le hacía eco en la cabeza. Juan, la Valentina falsa y la verdadera Valentina estaban clavados en aquel espacio sin tiempo ni lugar, sin nada más que sus propias sombras alargadas. «¿Esto es qué?», masculló Luisa con la voz apagada sin entender. Un silencio denso los envolvió, tanto que parecía aplastarlos, hasta que una voz volvió a quebrar esa quietud, pero esta vez suave, casi un susurro cansado. «Bienvenidos al origen». Los cuatro se miraron, sin saber qué esperar, pero justo entonces un flash cortó la blancura. La figura que habían visto caer encapuchada reapareció, pero ahora sin máscara, con el rostro de Luisa. Luisa se congeló. Su respiración se hizo corta. Por un segundo, todo pareció estallar dentro de ella. «¿Qué?», articuló con dificultad, la voz temblando. Era una copia exacta de ella, pero sus ojos eran negros, sin brillo, como un pozo sin fondo. La réplica sonrió. Pero no había nada humano en esa sonrisa. «Soy la verdad que nunca quisiste ver, Luisa», dijo con una voz que parecía ser dos al mismo tiempo. «La raíz de todo este desastre y la llave para salir».
Juan reculó asustado. La Valentina falsa apretó la mano de Luisa como si esa sombra pudiera arrancarla en un instante. La verdadera Valentina contuvo el aliento, mirando la copia con desdén y miedo. «No puede ser», murmuró. «Eso no es posible». Pero la réplica de Luisa se acercó, lenta, segura. Su sombra se extendió y creció, cubriendo toda la blancura. «Tú crees que eres real, que tu historia es la historia», dijo. «Pero eso es solo una mentira que alguien construyó para esconderme». Luisa sintió un nudo profundo, como si le apretaran el pecho con una mano fría y dura. Su mundo se caía en pedazos otra vez, pero esta vez no era el fuego ni el padre monstruo. Era algo tan personal que la paralizaba. Antes de que pudiera reaccionar, la copia extendió la mano y tocó su pecho. Una corriente invisible corrió por Lucía, quemándole por dentro. El dolor fue terrible, un puñetazo de verdad cruda. «Te he estado esperando», dijo la réplica, «porque sin mí no eres nada». Luisa quiso apartarse, gritar, huir, pero su cuerpo no respondió. Estaba atrapada en ese gesto frío, en esa sombra que tenía su rostro, y le decía que todo lo que había creído era mentira. Juan dio un paso adelante, intentando separar a ambas, pero la réplica se giró hacia él con una mirada que helaba. «Tú también eres parte del juego, hermano olvidado. No puedes escapar». La tensión era insoportable. De repente, la falsa Valentina soltó un grito desgarrador. «¡Basta!», y corrió hacia la réplica, lanzándose con todas sus fuerzas. Las dos Luisa chocaron, y el espacio vibró. La luz blanca empezó a oscurecerse, como si un vendaval negro las tragara poco a poco. La verdadera Valentina aprovechó el caos para mirar a Luisa, su mirada llena de súplica y miedo. «No confíes en ella. Esa sombra es el experimento que hicieron. Es la parte oscura de ti que intentaron borrar, pero está viva y quiere destruirnos a todos». El suelo vibró violentamente. Gritos lejanos comenzaron a oírse, distorsionados, ecos de una realidad que luchaba por colarse ahí. El hermano, Juan, casi sin fuerzas, dijo con voz rota: «Esto no es solo un laboratorio, ni un experimento. Esto es la mente, la cárcel de nuestras almas». Luisa sintió que se ahogaba en sus propios pensamientos. La réplica a sus espaldas rió, esa risa negra que le atravesó la piel. «La verdadera historia no es la que les contaron, ni la que creen ver ahora. Somos piezas rotas, mentiras hechas carne, pero sobre todo, somos uno». Antes de que alguien pudiera reaccionar, un estallido blanco explotó a su alrededor. Cuando entró el silencio, Luisa parpadeó y no estaba sola. Encontró frente a un espejo gigantesco, pero en el reflejo no estaba ella, sino la imagen de todas las Luisas posibles, multiplicadas hasta el infinito. Cada una con una expresión distinta: miedo, odio, dolor, furia, tristeza. De repente su reflejo habló, con la voz que Luisa jamás había oído salir de sí misma. «¿Quién eres tú?», preguntó retadora. «¿La empleada? ¿La hermana? ¿La hija perdida? ¿O solo una mentira más que quieren creer para sobrevivir?». El suelo bajo sus pies comenzó a agrietarse nuevamente, y la voz se volvió un eco hipnótico. «Escoge, Luisa, porque tu vida no es una, sino muchas, y solo una puede quedar en pie». Luisa sintió que el pecho le estallaba, el aire pesaba y las lágrimas le nublaron la vista. ¿Quién era realmente? ¿La que veía en el espejo era la verdadera? ¿O la oscuridad que la perseguía desde siempre? Y mientras el espejo se hacía más y más grande, el espacio infinito comenzó a colapsar, como si todo fuera a explotar en 1000 pedazos, arrastrándola a un abismo donde ni el fuego ni la mentira tenían sentido. ¿A dónde la llevaría esa elección terrible? La luz empezó a abrirse, dejando que una sombra extraña se colara por el borde. Y en el silencio que siguió, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿quién está realmente jugando con ellos? Luisa sintió que el espacio infinito se cerraba a su alrededor, como si una presión invisible apretara su pecho hasta casi no dejarla respirar. La réplica, con su rostro negro como la noche, seguía sonriendo, y la voz parecía un eco que retumbaba en la cabeza: «Sin mí no eres nada». El sudor le recorría la frente en gotas frías. Temblaba,
pero no de frío. Era miedo puro. Miedo de perderse a sí misma, de que esa sombra le quitara hasta el último vestigio de quien era. El espejo frente a ella deformaba esa realidad, multiplicándola hasta el infinito. Juan a su lado murmuraba con voz rota, casi para sí mismo. Esto no puede estar pasando. Esto no es vida. La chica que decían Valentina falsa apretó la mano de Luisa, y por un instante ese simple contacto fue todo lo que la sostuvo. De pronto, un crujido estremeció el aire, un estruendo seco, como si algo estuviera a punto de romperse. La réplica de Luisa dio un paso atrás, pero entonces el suelo estalló. No solo el suelo, sino el propio espacio a su alrededor se abrió en pedazos, fracturándose como un cristal partido sin remedio. Un chorro de luz roja y negra emergió del abismo, y con un rugido que parecía arrancarles el alma, se desencadenó una voz que nadie esperaba. ¡Alto! La figura encapuchada de antes apareció de nuevo, pero ahora no tenía rostro. Era una sombra gigantesca, negra como humo, con ojos incandescentes que parecían quemar todo lo que tocaban. Pero lo peor no era esa presencia, sino que esa misma sombra era Luisa. O mejor dicho, todas las Luisas que alguna vez hubo, aquellas que nunca quisieron aceptar ni recordar. Los murmullos de Juan se convirtieron en un grito. No, no puede ser. La verdad que estremecía el lugar explotó como un trueno. Esa sombra era la esencia oscura, el lado que Luisa había escondido desde siempre, la culpa, el dolor que nunca quiso enfrentar, el fuego invisible que la carcomía por dentro. No había sido un experimento solo físico, ni una mentira nada más. Era algo muchísimo más profundo y aterrador. Lo que había dentro de Luisa era un monstruo que esperó pacientemente para despertar. La Valentina falsa se arrodilló, temblando, mirando él. Espectáculo con horror. «No, ¿qué es eso?», tartamudeó. Pero la nueva sombra Olli miró a Luisa con una sonrisa cruel, doblando la hoz hasta que sonó más como el eco de un abismo. «Soy tú, el miedo disfrazado de mentira, la sombra que destruyó todo antes de que el fuego existiera». Juan se llevó las manos a la cabeza, la desesperación tatuada en sus ojos. «¿Y todo este caos estaba dentro de ti? ¿Por eso sufrimos? ¿Por eso perdimos?». Luisa sintió que la garganta se le cerraba en un nudo tan fuerte que casi no podía gritar. «No», quiso decir, pero la sombra la interrumpió, rozando su piel con una mano hecha de pura oscuridad. Y en ese instante, una imagen hirió sus pensamientos. Un recuerdo enterrado, un secreto que nadie esperaba. Luisa no era la víctima. No era solo la hermana perdida ni la empleada humilde. Ella había sido el detonante. Ellos se habían olvidado del primer incendio, el que cubrió de cenizas mucho más que una mansión. Un incendio enterrado en secretos, en culpas, en vidas arrancadas con violencia. Y Luisa fue la chispa. Sus piernas temblaron, un frío helado le recorrió toda la espalda. Juan abrió la boca para decir algo, pero no alcanzó, porque en ese mismo instante el suelo se resquebrajó de nuevo, y en ese abismo apareció una figura arrastrándose, rodeada de llamas negras y humo. Tenía el rostro de la verdadera Valentina, pero con un destello distinto, salvaje, casi demoníaco. «Ella lo sabe», gritó la sombra. «Ella encendió la primera llama, y ahora el fuego es más grande que nunca». Luisa trató de apartarse, pero sentía que la oscuridad la devoraba. No solo estaba atrapada en ese espacio blanco de nada, estaba atrapada en una red tejida con sus propios miedos, sus propias mentiras. La verdadera Valentina se levantó y miró a todos con ojos que ardían como brasas. «No somos víctimas, ni monstruos separados. Somos partes de un mismo infierno que no terminó con el primer incendio». Un silencio mortal cayó. El calor de esas palabras quemaba más que el fuego que todavía rugía en sus mentes. Juan, con voz apenas audible, preguntó: «¿Quién está jugando con nosotros? ¿Quién decidió prender esas llamas? ¿Y por qué?». Pero antes que alguien respondiera, la sombra sin rostro rió. Una risa profunda, cruel, que retumbó en cada hueso.
¿Creían que el juego era con ustedes? No. El verdadero jugador está dentro de cada uno. Y en un abrir y cerrar de ojos, la luz blanca se quebró, se disolvió, y Luisa quedó sola con un puñado de preguntas que quemaban. Porque la historia no era lo que habían contado. Ni siquiera era su historia. Era algo más oscuro, más personal. Un incendio que no habían empezado, pero que no podían apagar. El fuego seguía vivo, y algo muy cerca se movía en las sombras, esperando. ¿Quién era él? ¿Verdadero monstruo? Y sobre todo, ¿quién sería la próxima chispa? Esa noche estaba lejos de terminar. El suelo tembló bajo sus pies, un temblor sordo que retumbó en sus huesos. Luisa sintió la presión aplastándola, como si el aire se hiciera denso y ardiente, atrapándola en una prisión sin salida. La réplica, con esa sonrisa que quemaba sin ser fuego, avanzó. Sus ojos negros eran pozos sin fondo que arrastraban a cualquiera a la oscuridad. Y Luisa estaba a punto de caer. «Sin mí», susurró la sombra, «no eres nada». Un grito quedó ahogado en su garganta. El nudo en el pecho creció, atenazándola, clavándose sin piedad. Juan gritó, pero sus palabras fueron un eco lejano, un clamor perdido, entre el caos que devoraba todo. La Valentina falsa apretó su mano, un intento desesperado de ancla, de humanidad, y entonces pasó. La figura encapuchada, esa sombra indomable que había controlado la mano de todos. La risa que helaba la sangre se transfiguró. Sus ojos ardieron con un fuego blanco, cegador. En un movimiento fulminante, levantó la mano y una luz pura atravesó la negruga, como un rayo brutal de esperanza, insertándose en la maldad. Luisa sintió cómo esa luz rompía las cadenas invisibles alrededor de su alma, cómo la sombra empezaba a desvanecerse, arañando, rugiendo, pero perdiendo fuerza. La mentira que los había consumido, el monstruo que había nacido de sus propios miedos, se fragmentó en 1000 pedazos. «No eres solo mi oscuridad», dijo Luisa con voz entrecortada pero firme. «Soy la verdad que queda en pie». Juan respiró profundo, sosteniendo la mirada de Luisa. La Valentina falsa parpadeó, y por primera vez sus ojos dejaron caer la máscara de terror. Una chispa de humanidad se asomó. La verdadera Valentina, esa mujer quemada y traicionada, alzó la mirada con una mezcla de respeto y alivio. «No importa cómo comenzamos», murmuró la mujer. «Ahora somos la resistencia». El suelo se estremeció una última vez, y con un estruendo seco, el espacio blanco comenzó a desmoronarse. Las sombras de la mansión, los secretos enterrados, el fuego y la mentira, se disolvieron como cenizas al viento. Pero esta vez, detrás del colapso, hubo silencio. Y aliento, un aire limpio que les acarició el rostro como una promesa. Cuando los ojos de Luisa se abrieron al haz de luz que al fin llegaba, el rostro del hermano encapuchado ya no estaba. Alguien más había tomado su lugar. Ella misma, totalmente ella, completa y real, dueña de sus miedos, sus heridas y de la fuerza que nadie pudo robarle. Aferrada a Juan, a las dos Valentinas y a ese pedazo de verdad que finalmente se había forjado entre el dolor, Luisa supo que, aunque el fuego había quemado mucho más que paredes, no sería el fuego lo que acabaría con ellos. Sería la voluntad, la decisión de no rendirse, de reconstruir desde las cenizas. La mansión se derrumbó, sí, pero frente a las ruinas, donde antes hubo mentiras, surgió algo más poderoso. La certeza de que nadie está solo en la oscuridad, que la auténtica batalla no es contra monstruos externos, sino contra las sombras que llevamos adentro, y que también podemos vencer. Con un último suspiro, Luisa soltó la mano, dejando que el frío de la madrugada los envolviera. «Es hora de vivir», dijo. «No importa quién fuiste, solo quién decides ser». El horizonte despertaba con un sol tímido, pero firme. El incendio en sus almas aún ardía. Sí, pero ahora era fuego para seguir adelante, para sanar. Las verdades más duras habían sido quemadas, y en las cenizas solo quedaba el comienzo. «Atención»,
Tienes que suscribirte ahora mismo para no perderte ninguna de las historias exclusivas que vienen con más intensidad y misterio. No te engañes, solo los verdaderos fans entienden que este es el momento de mostrar tu apoyo. Destruye ese botón de like ahora. Cada clic alimenta al algoritmo y mantiene vivas estas tramas que tanto nos fascinan. No te quedes callado. Inunde la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y todo lo que quieras decir sobre este final que nos dejó sin aliento. Y lo más importante, no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace épico. Tu apoyo es el fuego que mantiene viva esta comunidad. Haz que se sienta.